Hola, hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Bienvenidos a tu canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este cordón rumano redondo. Les voy a enseñar básicamente la puntada. Lo pueden utilizar, por ejemplo, para hacer las asas de los bolsos. Yo lo voy a utilizar tejiendo un cíngulo, se llama, para un carguero de la Semana Santa en Popayán. Los materiales que vamos a utilizar son hilo hobby, macramé, 100% acrílico. Como voy a tejer 4 metros de cordón, entonces voy a utilizar 300 gramos. Además, voy a utilizar la aguja de crochet número 2. Les voy a enseñar a hacer la puntada en esta lana, que es muchísimo más gruesa, para que ustedes vean cómo se hace la puntada. Y voy a utilizar esta aguja de 4 milímetros, o sea que si ustedes lo quieren, el cordón que les quede muchísimo más grueso en la parte de lo redondo, lo pueden hacer con esta lana. Sin embargo, como les digo, yo lo voy a tejer con este hilo hobby. Entonces, iniciemos. Solamente vamos a necesitar el hilo y la aguja y muchísimas ganas de tejer. Empecemos entonces. Las recomendaciones, ¿cuáles serían? Que inicien tejiendo el cordón con un hilo más grueso, no tan delgado como este, y entonces van a tener que utilizar otra aguja de mayor milímetros. La segunda es que por favor miren el video en la parte donde yo hago el cambio de la aguja y les enseño cuál es el punto que deben ustedes tomar para que el cordón les quede redondo. Y pero muy importante, que siempre estén contando los 8 medio puntos o los 8 puntos bajos para que el cordón no se les vuelva ni más ancho ni se les ponga más delgadito. Entonces hasta aquí serían las recomendaciones. ¡Ay, la otra! Miren todo el video. Entonces iniciamos con el anillo mágico y aquí voy a montar 8 medio puntos o puntos bajos. Entonces acá tengo 1, 2, es bueno que tejan un poquito flojo, no tan apretado. 3, 4, bueno, cuando tenga los 8 ya les muestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo aquí ya los 8 puntos bajos, entonces lo cierro, no lo aprieto mucho, recuerden, no tan apretado. Entonces aquí lo cerramos con un nudo deslizado. Este primero trabajamos un deslizado. Ahora voy a trabajar en estos bucles, voy a tejer en la parte de acá los 8 medio puntos o los puntos bajos. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, terminé con mis 8 puntos bajos. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir, miren, yo tengo la aguja de esta manera. Entonces voy a seguir tejiendo, buscando, no voy a tejer sobre
estos bucles porque como no hice aumentos, entonces él se me va automáticamente cerrando, miren. Entonces tomo la aguja y voy a tejer sobre esta parte de acá abajo, miren. Entonces, ¿cuál es el punto que voy a coger? A tejer es este, miren. ¿Sí? Vuelvo y le repito, miren, acá tengo los bucles, ya esta se me cerró. Voy a tejer sobre la parte externa, digamos. Entonces, este es el primer punto que voy a tejer. Entonces allí lo cierro y sigo buscando el punto que sería este, mírenlo, ¿sí? Entonces tejo el medio punto, el otro punto sería este, mírenlo. Aquí llevo 3. No lo voy a dejar cerrando mucho. El otro punto es este. El punto lo pueden ubicar porque está de forma horizontal entre los dos puntos diagonales de los mediopuntos que estoy tejiendo. Este es el otro punto, miren. Aquí llevo 5. Este es el 6. Y voy a ir dándole la vuelta a todo alrededor de tal manera que siempre voy encontrando este punto que está por fuera, miren, es este punto, ¿sí? Ya empezó a tomar forma el cordón. Observe ahora cómo lo estoy tomando. Ahí el cordón se me va a formar. Lo voy a empezar a tejer de esta manera como recostado. Miren, este es el punto. Este es. ¿Sí? En las primeras vueltas me queda un poquito más difícil ubicar el punto, pero ya cuando voy subiendo, ya el punto me queda muy fácil de ubicar, digamos. Este es el punto, mire. Bueno, entonces él me va formando, se me va formando el cordón. Miren que yo lo estoy tejiendo y lo estoy tejiendo de esta manera, miren, así. Estoy tejiendo horizontal realmente. Esta que está, la que estoy tejiendo, la que siempre estoy buscando, es la que está horizontal. Mírenla también esta. ¿Sí? Mírenla, es este punto el que debo ir tejiendo. Miren que él poco a poco, él solito me va dando la vuelta. Miren, aquí están las líneas que él va dando la vueltica, vean, él solito va dando la vuelta, ¿sí? Yo creo que ahí ustedes alcanzan a mirar
cuál es el punto que hay que ir tejiendo, que es lo que les vuelvo a repetir. Es por fuera, no es acá adentro sobre los bucles. Miren aquí. Este es el punto, miren. Voy a tejer un poquito más para que ustedes me miren y se vayan dando cuenta cómo se va formando el cordón. Por dentro él no tiene nada, ¿no? Él queda, digamos, duro, como si uno le metiera algo por dentro, pero él no tiene ningún alma, no tiene nada. Es la forma como se teje, que va dando como si tuviera una base por dentro. Sin embargo, no tiene nada. Es el tejido que lo va haciendo así. Entonces, lo que yo les digo, mire cómo él se va formando, miren cómo se va formando, así va dando la vueltica, vean. Va dando la vuelta solito. No tiene nada que hacer, sino solamente tomar el punto que es. Igual voy a seguirles tejiendo otro poquito para que ustedes se den cuenta cuál es el punto que yo debo tomar. Miren. ¿Sí? Es este. Pues este, como les digo, es solamente una muestra para indicarles cómo lo van a tejer con un hilo mucho más fino. Ahora les voy a tejer un poquito en el otro cordón para que ustedes se den cuenta cómo va quedando el cordón si yo lo tejo, por ejemplo, con trapillo, o si yo lo tejo con el hilo hobby, que es en el hilo que yo lo voy a tejer. Miren que yo estoy tejiendo de esta manera. No estoy tejiendo así como uno generalmente teje, sino que estoy tejiendo de forma horizontal, miren. ¿Sí ven por qué tejo de forma horizontal? Porque es mucho más fácil meter la aguja así, miren, así. Bueno, ustedes acá, miren que yo ya les voy tejiendo otro pedacito más largo. Entonces mire que ahí ya se puede mirar mucho más cómo va dando la vuelta al cordón, mírenlo. Solito va dando la vuelta, el tejido va dando la vuelta. El tejido es muy lindo, muy agradecido si uno lo sabe, digamos, hacer, y siempre con mucha paciencia y con mucho amor. Es esta la que debo tomar. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí ya ustedes ya tienen en claro la puntada para que la hagan. Miren al principio cómo les queda, miren. Así les queda al principio. ¿Sí? Estos son los medio puntos que hicimos y después ya empezamos a tomar el punto que les digo y ya nos va dando la forma del cordón redondo. Entonces voy a tejerles en la otra, acá en este cordón que estoy tejiendo con el hilo hobby, con la aguja más delgada. Miren, el punto que hay que tomar es este, miren. ¿Sí? Miren. Este es el punto que va entre
este de aquí que va diagonal y este de aquí. Este siempre lo encontramos aquí horizontal, miren. Entonces lo tejemos. Nuevamente aquí, miren. Este es el punto. ¿Sí? Aquí terminamos el medio punto. Aquí tomamos la lazada. Terminamos el medio punto. Miren que este punto que estoy tejiendo está horizontal, miren, y los demás van en diagonal. Por eso es que él va dando la vuelta, él solito va dando la vuelta. Voy a tejer un poquitico más despacio para que ustedes lo miren. Aquí termino el medio punto, miren, aquí tomo, este es el punto que debo tomar, le pongo la lazada, la deslizo y termino el medio punto. Nuevamente tomo el punto, lazada y aquí lo termino. Este es el punto. Bueno, espero que les haya gustado esta puntada, es muy bonita, este cordón les queda hermoso para que lo practiquen. Para cerrarlo, cuando ustedes ya terminan, entonces cuando ya no quieren tejer más, si lo cierran sobre los bucles de acá arriba. Supongamos que ahí lo fuéramos a cerrar, entonces ustedes toman este bucle de acá, le dan la lazada y lo terminan, miren. Toman el bucle de acá, le dan la lazada y lo terminan, vean, y ahí ya. El bucle de acá arriba, ahí sí toman el de arriba y ahí ya lo termina. Y él ya se les va cerrando solito. ¿Sí? Y ahí ya. Este de acá. Y ahí ya les queda el cerradito nuevamente, así como este de acá, ¿ven? Como la otra puntita. Terminan aquí los 8 medio puntos y ya les queda cerradito. Bueno, entonces hasta acá ya sería esta puntada. Yo quiero que ustedes la miren, miren cómo queda hermosa. Esta queda muy fina y él queda un poquito como flexible, me estira un poquito. Bueno, hasta aquí sería este video. Si les gustó, recuerden, suscríbanse al canal, los likes, sus comentarios. Me encanta que me escriban de dónde son, de qué país son, que ya han hecho muchísimos proyectos. Estoy muy contenta por eso. Y la otra cosa es que compartan los videos para que cada vez más seamos una familia más grande. Los espero en el próximo video. Ustedes saben que los quiero mucho, las quiero mucho a todas. Un abrazo. Estoy feliz de que todos los días aprendan y aprendan más las artesanías y las manualidades. Chao, chao, ya nos veremos.